Todos aprendimos que el Imperio Inca terminó en Cusco en 1533. Es falso, y la prueba no tiene 500 años, tiene semanas. El Imperio Inca, en su momento de máxima extensión, cubrió más de 4.000 kilómetros de Andes, pero el día que Cusco cayó, ese imperio no desapareció de golpe. Se dispersó, se escondió, construyó ciudades nuevas donde ningún español pudiera seguirlo. Durante casi 40 años, Europa celebró la conquista del Perú como un hecho cerrado. Mientras tanto, una parte de ese imperio seguía funcionando en secreto, en algún punto de los Andes. ¿Cómo se esconde un imperio entero? No con magia, con geografía. Los Andes ofrecían algo que ningún ejército español podía vencer fácilmente: selvas verticales, ríos sin puentes, altitudes que mataban tanto como cualquier batalla. Ese terreno, hostil para todos, se convirtió en el mejor aliado de los incas, que decidieron no rendirse. Esa prueba no hay que buscarla en crónicas antiguas. En mayo de 2026, en una meseta cusqueña junto al río Apurímac, un equipo de arqueólogos confirmó algo que reescribe el mapa. Un complejo de 17 hectáreas, varias veces más grande que Machu Picchu. Templos, tumbas, viviendas y casi 3.000 piezas de oro, plata y cobre, escondidas bajo el suelo desde el siglo XVI. También encontraron algo más oscuro: puntas de lanza, proyectiles de piedra, esqueletos con heridas de combate, señales de que, en ese lugar, alguien luchó hasta el final. Los arqueólogos creen que podría tratarse de Aconcagua, un templo mencionado por cronistas españoles del siglo XVI. Hasta ahora nunca había sido confirmado. Este es solo el último capítulo de una historia mucho más larga. Hoy vamos a recorrer 5 lugares, 3 confirmados por la arqueología, 1 que sigue siendo en parte un misterio legal y científico, y 1 que hasta el día de hoy nadie ha podido probar que exista. 5 ciudades, una sola pregunta. Si en 2026 todavía aparecen ciudades incas enteras bajo tierra, la pregunta es inevitable: ¿cuántas más siguen ahí, esperando? Para responder, hay que volver casi 500 años atrás, al momento exacto en que el mundo creyó, equivocadamente, que todo había terminado. Únete a Storylab, dale like y suscríbete para seguir explorando el pasado. Manco Inca y la huida del imperio. 1533. Cusco cae. Los libros de historia cierran el capítulo ahí, pero los Andes no leen libros de historia. Lo que cayó en Cusco fue una capital, no un imperio. Los españoles necesitaban un gobernante títere. Eligieron a un joven príncipe llamado Manco Inca. Lo coronaron. Pensaron que así controlarían el imperio desde dentro, sin gastar un soldado más. Fue un error de cálculo que les costaría 4 décadas. La diferencia de armamento era real: acero contra piedra, caballos contra pies descalzos, pólvora contra ondas. Pero Manco Inca tenía algo que los españoles subestimaron: conocía cada camino, cada paso de montaña, cada lugar donde el terreno podía convertirse en arma. En 1536 se rebeló, reunió un ejército de decenas de miles de hombres, sitió Cusco durante meses. La fortaleza de Sacsayhuamán sobre la ciudad fue escenario de algunos de los combates más duros de toda la conquista. Por un instante, el imperio entero pareció estar a un paso de recuperarse. No fue suficiente. El cerco se rompió. Los españoles, agotados pero vivos, resistieron. Manco Inca no se detuvo ahí. Se replegó hacia Ollantaytambo. Y ahí volvió a vencer, con una táctica que ningún manual español había previsto. Inundó el valle, desviando el río hacia los campos por donde debía avanzar la caballería. Los caballos, la principal ventaja española, quedaron atrapados en el lodo. Una expedición entera tuvo que retirarse derrotada, pero esa victoria no cambió el resultado final. Los refuerzos desde España no dejaban de llegar, oleada tras oleada, mientras los incas luchaban sin reemplazos posibles. La pregunta ya no era si Manco Inca podía ganar la guerra, era qué hacer cuando ganarla ya no era posible, y ahí hizo algo que nadie esperaba.
No se entregó, no murió peleando por una ciudad ya perdida. Se retiró hacia el oeste, hacia una región montañosa y selvática casi imposible de atravesar. Se llevó a su corte, se llevó a su ejército, se llevó un estado entero, completo, en marcha. La conquista de Perú terminó en los manuales escolares. En los Andes apenas empezaba un capítulo distinto, uno que ya no se peleaba por Cusco, sino por sobrevivir, escondido durante toda una generación. Y el lugar donde empezó esa historia tiene nombre propio. Vilcabamba, la capital perdida. Vilcabamba. Así se llamó la región donde Manco Inca construyó su nuevo estado. Durante 36 años, mientras el resto del antiguo imperio caía bajo dominio español, este rincón de selva mantuvo viva una corte inca completa, gobernantes, templos, un ejército, el culto al sol, intacto, lejos de cualquier iglesia. Llegar ahí no era sencillo ni para los propios incas. La región combinaba cordillera alta y selva baja, nieve a un lado del camino, calor húmedo al otro. Esa misma geografía extrema, que dificultaba la vida diaria, fue exactamente lo que mantuvo a los españoles fuera durante décadas. No era solo un campamento de fugitivos, era un estado funcional, con su propia diplomacia. Décadas después, el hijo de Manco Inca, Titu Cusi, llegó incluso a dictarle su historia a un fraile español que visitó Vilcabamba. Un imperio que los mapas europeos ya daban por desaparecido, seguía en la práctica negociando su propia existencia. Hubo, incluso, intentos de paz. Virreyes españoles enviaron emisarios a Vilcabamba más de una vez, ofreciendo tierras y títulos a cambio de la rendición. Titu Cusi llegó a negociar durante años, ganando tiempo sin ceder del todo. Pero las negociaciones se rompieron una y otra vez, hasta que ya no quedó margen para seguir hablando. España envió expedición tras expedición para encontrar esa capital. Todas fracasaron. La selva, la altitud y un terreno hostil hicieron lo que ningún ejército inca pudo lograr solo: detener en seco a los conquistadores más exitosos de su tiempo. Durante décadas, Vilcabamba fue apenas un rumor armado. 4 siglos después, en 1911, un joven profesor de historia de la Universidad de Yale llegó decidido a encontrar esa capital perdida. Se llamaba Hiram Bingham. En el camino, pasó primero por Choquequirao. Después encontró algo extraordinario, Machu Picchu, pero se equivocó de ciudad. Pasó por Espíritu Pampa, el verdadero sitio de Vilcabamba, sin reconocer lo que tenía enfrente. Murió convencido de que Machu Picchu era la capital que había buscado toda su vida. No fue hasta 1964 que el arqueólogo Gene Savoy corrigió el error. Espíritu Pampa era en realidad Vilcabamba la Vieja. La capital que todos habían buscado durante siglos estuvo ahí, bajo la selva, esperando casi 30 años más después del primer hallazgo de Bingham. Una capital encontrada 2 veces, por 2 hombres distintos, sin que el primero lo supiera nunca. Y había algo que distinguía este lugar de Machu Picchu: rastros de incendio, evidencia de destrucción deliberada. A diferencia del santuario intacto en las alturas, Vilcabamba sí fue alcanzada, sí fue quemada. Aquí, la resistencia no terminó por abandono, terminó por la fuerza, en 1572, cuando tropas españolas finalmente llegaron hasta sus puertas. Y ahí entra el nombre que cierra este capítulo: Túpac Amaru. Túpac Amaru era hijo de Manco Inca y hermano de Titu Cusi. Cuando Titu Cusi murió en 1571, asumió el título de Inca de Vilcabamba. No heredó un imperio, heredó lo último que quedaba de él: un puñado de templos, un ejército reducido y un nombre que todavía significaba algo para millones de personas en los Andes. El virrey, Francisco de Toledo, decidió terminar con Vilcabamba para siempre. Una expedición de 1572 lo capturó al huir más adentro de la selva. Lo llevaron a Cusco y lo ejecutaron en la misma plaza donde 39 años antes había caído la capital de su abuelo. Con él terminó oficialmente la línea de gobernantes incas. Pero antes de que cayera Vilcabamba,
Hubo otro lugar, más cercano a la frontera con el mundo español, más personal, el sitio donde Manco Inca vivió sus últimos años y donde la historia de la resistencia se convierte, de pronto, en una historia de traición. Vitcos, la traición. Hoy se le conoce como Rosas Pata, una fortaleza sobre un cerro, parte de la misma red de refugios incas. Aquí, Manco Inca estableció su base más cercana al mundo que había perdido, el lugar desde donde vigilaba los movimientos españoles sin exponerse del todo. Y aquí cometió un acto que, visto hoy, parece casi imposible de creer. España no era un bloque unido. Pizarro y Almagro se habían enfrentado en una guerra civil propia, español contra español, por el control del Perú. Un grupo de hombres derrotados en esa guerra, huyendo de represalias de los suyos, llegó a Vitcos pidiendo refugio. Manco Inca, el hombre que llevaba años escapando de los españoles, les dio asilo. La decisión tiene una lógica fría detrás: enemigos de sus enemigos, aliados posibles contra Pizarro. Durante meses, esos hombres vivieron dentro del refugio inca, compartiendo el día a día de la corte en el exilio. Manco Inca quizás vio en ellos una pieza más de su resistencia, una apuesta calculada que terminaría costándole la vida, hasta que, según las crónicas, durante una partida de un juego compartido, esos mismos hombres a los que había protegido se volvieron contra él. Manco Inca murió en 1544, asesinado por quienes él mismo había salvado. No fue una batalla, no fue una derrota militar, fue una traición íntima dentro de su propio refugio, a manos de hombres a los que había dado lo único que tenía para ofrecer: protección. El líder que resistió 40 años de avance español cayó dentro de su propia casa. Los asesinos no escaparon mucho tiempo. Las crónicas cuentan que los hombres de Manco Inca los persiguieron y les dieron caza poco después. No fue una venganza que devolviera lo perdido, pero sí cerró, a su manera, el círculo de esa traición. La noticia de su muerte recorrió Vilcabamba como una grieta. El hombre que había sostenido la resistencia durante casi una década ya no estaba, y el imperio en el exilio, por primera vez desde la caída de Cusco, tuvo que decidir si seguía existiendo sin él. La respuesta fue sí. Sus hijos, Zaire y Túpac, después Titu Cusi y finalmente Túpac Amaru, continuaron el linaje de Vilcabamba durante casi 30 años más. Y mientras esa dinastía resistía, otra ciudad, más al sur, crecía como parte de la misma red de refugio. Una ciudad que, contra todo pronóstico, sigue medio oculta hoy. Choquequirao y la ciudad enterrada. La llaman la hermana sagrada de Machu Picchu. Y con razón, comparte su precisión arquitectónica, sus terrazas, su ubicación en lo alto de una montaña sagrada. Pero hay una diferencia enorme. Es más grande, mucho más grande. Construida bajo el reinado de Pachacútec y continuada por sus sucesores, Choquequirao formó parte de la misma red defensiva que protegía el acceso a Vilcabamba. Servía como punto de control sobre el camino entre la selva y el Cusco imperial, y como refugio adicional para la resistencia que Manco Inca había iniciado. Su diseño no es casual: plazas ceremoniales en lo alto, depósitos de almacenamiento más abajo, pensados para sobrevivir un asedio largo. Canales de agua que todavía funcionan, 5 siglos después. Todo construido para que una comunidad entera pudiera resistir aislada, durante meses, si era necesario. Durante siglos, solo los habitantes locales sabían que estaba ahí. Las primeras menciones escritas datan del siglo XVIII, casi 200 años después de su abandono. No fue hasta el siglo XIX que exploradores europeos comenzaron a documentarla en serio. Y no fue hasta la década de 1970 que la arqueología empezó a excavarla de forma sistemática. Y aquí está el dato que parece imposible de creer. Hoy, en 2026, solo se ha excavado alrededor del 30% de sus 1.800 hectáreas. El resto sigue bajo la selva. No es una metáfora, es literal. La mayor parte de esta ciudad inca está, en este momento exacto, todavía escondida. Eso significa algo muy concreto.
Si caminas hoy por los senderos que rodean Choquequirao, es probable que estés pisando, sin saberlo, estructuras que nadie ha visto en 500 años. No es una posibilidad remota, es exactamente donde estás parado. Hoy, los mismos métodos que confirmaron Tacrachullo y otros sitios olvidados se están aplicando aquí. Escaneo láser, fotografía aérea, modelos digitales del terreno. La tecnología avanza más rápido que la selva puede esconder. El gobierno peruano avanza, además, un proyecto de teleférico, una inversión de más de 260 millones de dólares, para abrir finalmente el acceso. La misma geografía que durante siglos sirvió para esconder ciudades enteras, ahora se intenta vencer con ingeniería moderna. Choquequirao se asienta a los pies del Nevado Salcantay, una montaña sagrada para la cosmovisión andina hasta hoy. El entorno es tan protegido como las propias ruinas, osos de anteojos, cóndores y orquídeas que solo crecen ahí. Abrir el acceso significa también abrir un debate. ¿Cuánto turismo puede soportar un lugar que sobrevivió justamente por estar aislado? Choquequirao está confirmada. Está en el mapa, aunque incompleta. Pero no toda leyenda inca tuvo esa suerte. Hay una ciudad que, después de casi 5 siglos de búsqueda, sigue sin una sola prueba arqueológica. Y aquí es donde el rigor importa más que nunca. Paititi y la última frontera. El nombre más buscado y menos comprobado de toda la historia inca. Según crónicas españolas del siglo XVI, sería un reino oculto en la selva amazónica, en la región que hoy comparten Perú, Bolivia y Brasil. La leyenda dice que ahí los incas habrían escondido parte del oro imperial, lejos del alcance español, después de la ejecución de Atahualpa. Una ciudad de riqueza incalculable, protegida por la propia selva. Suena exactamente al tipo de historia que uno quiere creer. En las comunidades andinas, la leyenda tomó otra forma, la del rey mítico Incarri, quien tras fundar Cusco se habría retirado a vivir sus últimos días en Paititi. No es solo una búsqueda de arqueólogos extranjeros, es también una memoria viva, transmitida de generación en generación entre quienes habitan esas montañas. Un misionero jesuita del siglo XVII, llamado Andrea López, dejó un informe describiendo una ciudad rica en oro y plata, cerca de una catarata en plena selva. Ese documento, redescubierto siglos después en un archivo de Roma, sigue siendo una de las pistas más citadas, y también una de las menos verificables. Por eso, durante casi 5 siglos, decenas de expediciones la buscaron. En el siglo XX y XXI, exploradores recorrieron la meseta de Pantiacoya, la región de Madre de Dios en Perú y hasta el Parque Madidi en Bolivia. Algunos hallaron ruinas menores, reales pero modestas. Ninguno volvió con la ciudad de oro que describe la leyenda. Hoy, algunos equipos intentan lo mismo con tecnología satelital y modelos de inteligencia artificial entrenados para detectar patrones bajo la vegetación. Hasta ahora, ninguno ha producido una confirmación oficial de Paititi como sitio arqueológico. Aquí hay que ser honestos. Hasta hoy, no existe una sola estructura, una sola ruina catalogada, que la arqueología pueda llamar oficialmente Paititi. Es leyenda, no yacimiento confirmado. La diferencia importa, y no vamos a exagerarla solo porque la historia sea irresistible. Y sin embargo, la búsqueda continúa, generación tras generación, no solo por el oro. También porque cada ciudad confirmada, Vilcabamba, Choquequirao, ahora Tacrachullo, empezó exactamente igual, como un rumor que nadie podía probar todavía. Pero el mito no sobrevive por capricho, sobrevive porque la selva amazónica todavía guarda más secretos de los que cualquier expedición puede imaginar. Y la prueba de eso no es una leyenda de 500 años, es algo que ocurrió apenas el mes pasado, a pocos kilómetros de donde la leyenda sitúa a Paititi. El imperio sigue bajo tierra, abril de 2026. En la zona de Sacramento, en plena selva de Cusco, pobladores locales encontraron los restos de otra ciudad prehispánica. Andenes, calles, muros de piedra, viviendas enteras, una superficie de 20.000 metros cuadrados, apenas comenzando a excavarse. Algunos investigadores especulan que podría tener relación con el propio Paititi. No hay confirmación todavía, pero hay algo más importante que la especulación. La prueba de que esto sigue pasando ahora, en este mismo año, mientras se publica este video. Tacrachullo, Vilcabamba,
Vitcos, Choquequirao, Sacramento, 5 nombres, una sola idea. El imperio inca no terminó con una fecha marcada en un calendario español. Se dispersó, se escondió, y una parte de él, literalmente, sigue bajo tierra, esperando a alguien con una pala, un dron o simplemente suerte. 40 años. Eso resistió un imperio que, según los libros, ya había sido derrotado. 40 años de templos escondidos, de capitales en marcha, de un linaje real que se negó a desaparecer en silencio. Esa es la parte de la conquista que rara vez se cuenta completa. Cada generación encontró una pieza distinta. Bingham encontró Machu Picchu sin saberlo. Savoy confirmó Vilcabamba medio siglo después. Y este año, sin que nadie lo planeara, la selva volvió a entregar otra pieza más. El rompecabezas sigue incompleto, y eso es quizás lo más interesante de toda esta historia. Si juntas todo lo que hemos visto, el oro de Tacrachullo, las cenizas de Vilcabamba, la traición de Vitcos, las terrazas todavía enterradas de Choquequirao y la leyenda sin probar de Paititi, no estás viendo 5 historias separadas. Estás viendo un solo imperio, contado en fragmentos, descubierto por partes durante 500 años. El imperio inca no murió en Cusco, huyó a estas ciudades. Y si 500 años después seguimos encontrando capitales enteras bajo la selva, la pregunta ya no es ¿qué hemos encontrado? Es ¿qué sigue escondido? Si esta historia te sorprendió tanto como a nosotros, déjanos en los comentarios cuál de estas 5 ciudades te gustaría que exploremos a fondo en un próximo video. Y suscríbete. En Historylab, la historia de América Latina apenas está empezando a salir a la luz. Nos vemos en el próximo.